Hola, bienvenidos a esta grabación que estoy realizando a modo de respuesta a una herejía que se ha viralizado en las últimas semanas. No obstante, esta herejía, la verdad es que no es tan nueva, lleva varios años. Sin embargo, más que una respuesta a esta herejía, me gustaría utilizar este tiempo para poder reafirmar algunas cosas, algunas doctrinas a modo general, ¿ya? En relación a esta temática, en relación a esta herejía que surgió, que se hizo conocida hace un par de semanas, pero como digo, lleva bastante tiempo. Tengo preparada una presentación muy breve. Bueno, esta herejía se llama la cuadridimensión de Dios. La cuadridimensión de Dios. Ya el título nos parece un poco extraño. ¿Cuáles son sus principales expositores? Estos personajes que vemos acá. Nace la herejía a partir de Otoniel Ríos. Obviamente, la herejía también del apostolado, de los apóstoles, hoy es eh, la información que ellos reciben, supuestamente inspiración de Dios, porque al ser apóstoles ellos establecen doctrina, y eso es gravísimo. La verdad es que más que nada por esto hago este video, porque este tema es gravísimo. Bueno, surge a partir de un video que me envía uno de nuestros hermanos de la Escuela de Formación Bíblica y no había visto el video completo, logré ver el video completo, luego realicé una investigación respecto de esta doctrina. Bueno, Otoniel Ríos es el iniciador de Ministerios de Benecer. Luego él da cobertura, como ellos dicen, ya los apóstoles, según ellos, dan cobertura a distintos otros apóstoles. Da cobertura a Sergio Enríquez y a su vez Sergio Enríquez da cobertura a Billy Bunster. El tema es un poco delicado porque ya está en nuestro país estas herejías, este tipo de herejías están en nuestro país y están avanzando rápidamente por la labor que está realizando esta señora que vemos ahí en la foto, la cuarta foto, Lisney de Font. Eh, Está avanzando muy rápido debido a que em, esta señora tiene muchos seguidores y muchos seguidores pentecostales. Entonces, yo cuando veía el video, decía las personas, nunca había comprendido tan claramente la doctrina de Dios. Ha sido una bendición y un montón de cosas más que decían la gente acerca de la explicación que ella daba acerca de Dios. Bueno, sabemos que el sistema de apóstoles, ¿no es cierto? Todo lo que es el ministerio apostólico y profético tuvo un inicio y tuvo un fin. Al cerrarse el canon, el oficio ministerial apostólico cesó. Esto debido a que el oficio ministerial apostólico y profético tienen una labor fundacional de la iglesia, ¿ya? Siendo la principal piedra, como el fundamento principal, ¿no es cierto? Dice la Escritura, Jesucristo. Cristo es el fundamento, pero también, ¿no es cierto?, está la palabra inspirada que Dios dio a los profetas y apóstoles reciben revelación de Dios y los apóstoles establecen doctrina, efectivamente. Sin embargo, con el surgimiento de este movimiento neopentecostal, apostólico y profético, estos personajes dicen tener la capacidad de establecer doctrina, y esto es gravísimo. Al establecer doctrina, ellos están poniendo su palabra, la palabra que ellos supuestamente reciben, al mismo nivel de la escritura, de la palabra de Dios. Entonces, todo lo que diga alguno de estos personajes, lo que se le ocurra, no sé, eh,
comió mucho, mucho en la noche y soñó algo extraño y eso enseña hoy día a la iglesia y eso es ley, eso es palabra de Dios según ellos, revelación de Dios, directa de Dios, ellos reciben palabra inspirada según ellos. Entonces, el tema es gravísimo y lo más grave es que está avanzando en los círculos pentecostales. Hay muchos de nuestros hermanos que, incluso de las iglesias históricas que hoy día están abrazando estas doctrinas heréticas que se desarrollan principalmente en iglesias neopentecostales. Bueno, ¿de qué se trata esta nueva herejía? Primero, Jesús es la primera creación. Aquí ya esto es gravísimo. Indican que Jesús es la primera creación. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ya? Se toman de este versículo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo, ellos indican que Dios es invisible y cuestiona que Jacob y Moisés vieron a Dios. Para eso se toman de Juan capítulo 1, versículo 18, que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, se toman de ese versículo y dicen, a la persona o lo que vio Jacob y lo que vio Moisés, eh, no es Dios, no es esa esencia divina, ¿ya? Eh, bueno, ¿qué más? Existen cuatro seres, le llaman las cuatro dimensiones divinas, cuatro seres, ¿ya? Cuatro seres, indican ellos. Indica que existe un Dios. A este Dios le llaman la fuente increada. Eh, que ellos le llaman Elión, el Altísimo. ¿Y de dónde sacan esto? Lo sacan del Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bueno, en estos dos versículos, la escritura, la palabra de Dios utiliza cuatro nombres para referirse a Dios. Cuatro nombres. El Altísimo, Elión, el Omnipotente, Shaddai, Jehová, ¿no es cierto? Y Elohim, mi Dios. Entonces, ellos se toman de este versículo, de estos dos versículos, para indicar que existen cuatro personas. No tienen otro fundamento que esto. No tienen otro fundamento que esto. Esto es la base de su fundamento, es la base de su enseñanza. Bueno, eh, ellos al parecer tienen una revelación mayor que la escritura, por lo tanto indican que este Elión es la esencia increada, lo explican de esa forma. El Shaddai es el Espíritu Santo, dicen ellos. Indican ellos erradamente que Shaddai significa pechos que amamantan. No sé de dónde sacan esa traducción. Eh, pero no hay nada más alejado que esa traducción. Indica, la señora Disney de Font dice que de alguna manera el cuerpo se perdió y ahora la iglesia es su cuerpo. Fíjense ahí lo errada de su afirmación. Bueno, toda esta doctrina es un cúmulo de eh, doctrinas completamente erradas que no tienen sentido. Pero ¿por qué es necesario eh, dar una respuesta? Es necesario porque las cuestiones que están diciendo son gravísimas y las están creyendo personas que no tienen el conocimiento, que no han estudiado la escritura, que no han recibido una enseñanza clara respecto de Dios. Entonces,
creo que es importante tener por lo menos claras estas doctrinas. Hay varias cosas que tocan, ¿ya? No es solamente la Trinidad, eh, que sus enseñanzas trastocan, no solamente trastocan la enseñanza de la Trinidad. Bueno, existe Jehová, ¿no es cierto?, que es Padre, indican ellos, Elohim, que es Hijo. Bueno, Elión creó al Padre, a Madre y a Hijo. Aquí hay una mezcla, pero terrible. Eh, Incluso utilizan, existe una secta hoy día que está creciendo mucho en nuestro país, que es los que indican que Dios Madre, le dicen la secta de Dios Madre, que Madre se encarnó, que Madre es el Espíritu Santo y que se encarnó en una mujer en Asia, otro enredo más, pero bueno. El ion es la esencia increada, dicen ellos, la energía primigenia, no tiene principio y nadie le ha visto. Y ahí se toman de este versículo, ¿no es cierto? Ven figurado en el arca del pacto el ion representado en las tablas de la ley, es decir, el Padre, el maná, el Hijo, la vara de Aarón, el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos ven, a pesar de que la Escritura no dice absolutamente nada de aquello. Todo esto es invención en sus mentes. El problema es que como son apóstoles, pueden establecer doctrina. Al ser apóstoles pueden establecer doctrina. Y esa doctrina puede incluso estar por sobre la escritura, por sobre la palabra de Dios. Por eso es que la escritura, la palabra de Dios, debe ser, para nosotros los cristianos, debe ser la norma máxima de conducta y de fe. Bueno, ¿qué más? El Ión creó cuerpos, indican ellos. El Ión creó cuerpos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, cuando uno analiza la exposición de parte de el primero que sale con esta aberración, Otoniel Ríos, cuando uno comienza a estudiar un poco lo que indica él, pareciera que él es un poco más moderado. Luego Sergio Enríquez eh, extremiza un poco más la perspectiva de Otoniel Ríos, pero ya desde Otoniel Ríos esta doctrina viene completamente errada y es una herejía. ¿Qué es una herejía? Herejía es un error que se mantiene en el tiempo, se afirma en el tiempo, un error doctrinal. Y esto es lo que es esta doctrina. Bueno, ellos ven cuadridimensiones por todos lados. Hay Lucas 1:35, Isaías 9:6, Apocalipsis, Efesios. Cuadridimensiones de Cristo, hijo de Abraham, ¿no es cierto? Ven ahí los títulos que se le da a Cristo, hijo de Abraham, de David, de hombre, como Dios. Ven cuadridimensiones también en los cuatro evangelios, las cuatro perspectivas respecto de Cristo, ¿no es cierto? Que nos entregan los cuatro evangelios, ahí ellos ven también cuadridimensión. Cuadridimensiones de la iglesia, para esto se toman del Cantar capítulo 5 versículo 2, y en cuanto a su crecimiento, capítulo 1 versículo 10, a pesar de que el libro de Cantar abiertamente no habla acerca de la iglesia, ¿ya? Bueno, pero ese es otro tema. Eh, Cuadridimensiones de los creyentes, espíritu preexistencial, soplo de vida, espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Ahí ven también cuadridimensiones en esta referencia, ¿no es cierto?, a los creyentes. Otras cuadridimensiones que ellos ven, los cuatro jinetes del Apocalipsis, los cuatro tetrarcas, los cuatro nombres del enemigo, diablo, dragón, serpiente antigua y Satanás, también los principados, potestades, gobernadores y huestes, como dice Efesios. Bueno, ven, ¿no es cierto?, cuadridimensiones por todos lados. Esta es una imagen que ellos ponen en sus redes,
eh, sitios donde entregan, ¿no es cierto?, su doctrina. El Ión, una esencia increada, Jehová, Padre, Shaddai, Madre, y Elohim, Hijo. Estos tres indican ellos que son cuerpos creados con naturaleza divina. En ellos puso su esencia increada. Eso es lo que ellos indican. Bueno, algunas consideraciones, ¿no es cierto?, que deberíamos tener. Primero, consideraciones hermenéuticas. Existen ciertos principios, ¿no es cierto?, para poder interpretar las escrituras, principios que son tremendamente importantes y son aplicables no solamente a la Biblia, sino a otras áreas de estudios. Por ejemplo, la ley. En las leyes se interpretan y para eso existen leyes hermenéuticas, principios hermenéuticos. Bueno, en el caso de la escritura, en el caso de la Biblia, voy a nombrar algunos principios. Primero, no se debe interpretar un versículo de manera aislada. Se debe considerar el contexto mediato e inmediato. ¿Cuál es el contexto mediato? Es el contexto más amplio. Es decir, cuando uno toma algún versículo, sea interpretar una serie de versículos, porque tampoco se interpreta un puro versículo, siempre se interpreta un conjunto de versículos y a eso se le llama la perícopa. Eh, Al interpretar un pasaje bíblico, uno debe mirar el contexto inmediato, versículos anteriores, versículos posteriores, capítulos posteriores. Luego el texto mediato, el contexto más amplio, qué dice la escritura, o perdón, qué dice el mismo autor en otros libros, qué dicen los pasajes paralelos, qué dice, por ejemplo, si el pasaje es un pasaje del Antiguo Testamento, qué dice el Antiguo Testamento, qué dicen otros escritores sagrados acerca de esto, qué dice el Nuevo Testamento. Y ahí también entraría lo que es el principio que tiene que ver con la progresividad de la revelación de Dios. Dios fue revelando de manera progresiva los misterios hasta llegar al Nuevo Testamento, donde se aclaran muchas cosas. Por ejemplo, Hebreos indica que aquellas cosas que Dios estableció en el tabernáculo, en el templo, aquellas prácticas, ¿no es cierto? Lo que es el sistema sacrificial, todo eso eran figura de lo que había de venir más adelante. Por lo tanto, el Nuevo Testamento tiene mayor luz revelativa que el Antiguo Testamento, ¿ya? Esto no quiere decir que el Antiguo Testamento no sea inspirado y no sea palabra de Dios. Creemos en una inspiración verbal y plenaria. Verbal. Cada palabra ha sido inspirada, por lo tanto valoramos toda la escritura, eh, no solamente ciertos pasajes, sino toda la escritura, como dice 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, una inspiración plenaria. Valoramos las palabras como tal como dijo Jesús, ni una palabra de la ley, ni una palabra. eh, eh, Ni un tilde, ¿no es cierto? Ni un tilde, ni una palabra pasará de la ley, sino que Jesucristo tuvo un alto concepto de la escritura, de cada palabra de los libros inspirados, ¿ya? Entonces, pero sí debemos considerar que hay una progresividad en la revelación de Dios. Dios se reveló con mayor luz en el Nuevo Testamento. Entonces, si se va a establecer una doctrina, se debe mirar lo que indica el Nuevo Testamento, no solamente basarse como estos personajes se basan en el Salmo 91, versículo 1 y 2. Bueno, ¿qué más? Se debe interpretar la escritura en su sentido natural. Esto es un principio hermenéutico que aplica para toda la escritura.
hay excepciones que hay que considerar, ¿no es cierto?, el contexto histórico, cultural, algunas cosas que tienen que ver con la cultura, con el contexto religioso, lo que pensaban por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, lo que pensaban los fariseos, por qué es lo que dicen ellos, por qué afirman ellos cierta cuestión. Entonces, se debe considerar, se debe interpretar la escritura en su sentido natural. Y a partir de ahí, a partir de la primera interpretación en su sentido natural, se debe avanzar a realizar otros tipos de estudios para poder extraer el sentido correcto de la escritura. ¿Qué es lo que quiso decir el escritor? Bueno, también se debe considerar el principio hermenéutico que toda la escritura apunta a Cristo. Jesús ahí en Lucas 24-27, eh, en la conversación que tiene con sus discípulos que van camino a Emaús, le comienza a abrir las escrituras, dice la palabra, le abre las escrituras, comienza desde Abraham, comienza desde el principio a hablar, desde Moisés me parece que dice, a indicar que toda la escritura apuntaba a Cristo, lo que decían las escrituras acerca de sí mismo, lo que decían las escrituras acerca de Jesús. Entonces, también es uno de los principios, algunas consideraciones, ¿no es cierto?, hermenéuticas. Algunas consideraciones bíblicas también. eh, bueno, respecto de la invisibilidad de Dios, Cristo habla acerca de la espiritualidad de Dios. Cristo dice, Dios es espíritu. Por lo tanto, eh, al ser espíritu, ¿no es cierto?, Dios no tiene un cuerpo, no tiene un cuerpo, no tiene manos como nosotros. Eh, no podemos indicar que Dios tiene manos como nosotros. Ahora, esto no quiere decir que Dios no se revele a través de distintos medios en nuestros términos. A esto se le llama teofanías. A esto se le llama teofanía. Y vemos esto en Antiguo Testamento. La invisibilidad de Dios tiene que ver con su santidad y trascendencia. Nosotros como seres limitados no podríamos ver a Dios en su majestad. Por eso es que Dios se muestra a la humanidad, a ciertas personas para revelar, ¿no es cierto?, ciertos aspectos de su vida, pero a través de teofanías. Eh, y en el Nuevo Testamento se revela en Cristo. Cristo revela al Padre. Cristo revela a Dios. Cristo revela el amor de Dios. Bueno, ¿qué más? El título de León es también aplicado para Jesús, no solamente para el Padre o para la divinidad de manera general, ¿no es cierto? Sabemos que eh, Dios es uno en tres personas. Dios es un Dios en tres personas. Dios no es una persona. Lo vamos a ver un poquito más adelante igual. Veamos Marcos 5:7. ¿Qué dice Marcos 5:7? 5 versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Lucas 1:32, Lucas capítulo 1, versículo 32 dice lo siguiente. Y aquí está el ángel Gabriel, ¿no es cierto?, anunciando a María acerca de Jesús. Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Una referencia, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Es decir, ahí está la Trinidad completa eh, obrando en aquel milagro. El Padre y el Espíritu Santo obrando el milagro en María, ¿no es cierto? Eh,
realizando aquella obra maravillosa, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Bueno, algunas consideraciones históricas. Las herejías trinitarias fueron condenadas en los primeros siglos, ¿ya? En los primeros siglos. En el Concilio de Nicea fue establecido el fundamento de la doctrina de la Trinidad. Y bueno, de ahí en adelante, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que van estableciendo los distintos concilios. Eh, por ejemplo, en el concilio de Calcedonia se trata un poquito más acerca de la divinidad de Cristo, ¿ya? Y su relación con las personas de la divinidad. Eh, no obstante, en los primeros siglos ya fueron eh, condenadas las herejías trinitarias. Hay un montón de herejías que surgen en esos primeros siglos, siglo segundo, siglo tercero, y son condenadas, ¿no es cierto?, por los concilios. También debemos considerar que todas las confesiones ortodoxas confirman la doctrina de la Trinidad. O sea, estamos hablando de distintas confesiones posterior a la Reforma, ¿no es cierto? Eh, Protestantes y evangélicas que confirman la doctrina de la Trinidad, y esto incluye también a la Iglesia Católica, quien también ellos mantienen esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Todos los credos ortodoxos han aceptado el principio, mire, esto es importante, el principio de la distinción de personas y no de partes de la divinidad. Es decir, Dios no está dividido en partes, sean estas físicas o metafísicas. Dios no está dividido. En la divinidad, en esa esencia, en esa sustancia, lo llamarán los primeros concilios, ¿no es cierto? En esa sustancia divina eh, que comparten las tres personas de la Trinidad, existe una clara distinción. Se distinguen tres personas, se distinguen tres personas con eh, cada uno con decisiones propias, ¿no es cierto? Con sentimientos, eh, con opinión, con un sentido de eh, conciencia de sí mismos, ¿ya? Eh, que los distingue una persona de la otra. Sin embargo, las tres personas de la divinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son coeternos, son coiguales. Eh, bueno, también considerar, ¿no es cierto?, como consideración histórica, la herejía de la cuadridimensionalidad es propia de las corrientes heterodoxas del neopentecostalismo. Eh, Esta herejía y muchas otras. Bueno, algunas consideraciones trinitarias. A pesar de que lo nieguen, porque ellos indican, no, nosotros aceptamos la Trinidad, ellos la niegan. La herejía de la cuadridimensión atenta contra la doctrina de la Trinidad. Ellos usan los nombres Elión, Jehová, Shaddai y Elohim para asignarles un ser. Para tal efecto, no tienen base bíblica. Em, Tercero, los nombres de Dios están asociados a aspectos propios de la divinidad, como también revelan aspectos relacionales con su pueblo. Por ejemplo, Jehová Jireh indica que significa Jehová proveerá, es decir, está revelando cierto aspecto relacional con su pueblo. Dios va a proveer. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová Rafa, Jehová mi sanador, Jehová Chama, Jehová está allí, está presente. El mismo nombre Jehová revela la trascendencia de Dios. El mismo Jesús utilizó el nombre Yo soy.
Dios se revela ahí en eh, a Moisés, ¿no es cierto?, en la zarza ardiendo, se revela como yo soy el que soy, hablando acerca de su eternidad, de su trascendencia. Yo soy el que soy, le dice. Bueno, y hay que considerar también ahí eh, que un personaje misterioso, ¿no es cierto? Ese personaje es el ángel de Jehová que se revela en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, ¿quién es ese personaje que recibe en algunas ocasiones, recibe la adoración? En otras ocasiones, el ángel de Jehová habla en primera persona. Él dice, yo Jehová. Bueno, la mayoría de los teólogos conservadores eh, concuerdan en que el ángel de Jehová es el Cristo preencarnado. Bueno, ellos afirman el modalismo. Al afirmar el modalismo, niegan que la Biblia es clara en afirmar la coexistencia de las tres personas divinas. Mateo 3:16. Veamos lo que dice Mateo 3, versículo 16 y 17. Y después que fue bautizado Jesús, ¿no es cierto? Subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Fíjense, como paloma, un símil. Y venía sobre él. Ahí ya vemos a dos personas, las dos personas de la Trinidad, Hijo y Espíritu Santo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí vemos que los tres coexisten. No es modos de Dios, no es eh, una forma de Dios. Porque, por ejemplo, los Jesús solos indican que Dios es Jesús y se revela de diferentes formas, de diferentes modos. Y eso es modalismo, una forma de modalismo. Eh, en una ocasión, conversando con una persona que de Jesús solo, eh, yo le preguntaba para poder entender su doctrina, le preguntaba cómo es que ellos ven a Dios. Ella me decía que Dios es uno y Dios es Jesús. Eh, entonces yo le preguntaba, a mí me llama la atención, le decía, cómo es que Jesús en la cruz, eh, recibiendo el sufrimiento en su cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le decía, ahí tenemos dos posibilidades. Una, que Jesús está haciendo un teatro, está actuando, está haciendo una actuación, porque si Jesús es el Padre, entonces Jesús está actuando, mirando hacia el cielo, ¿no es cierto? Y diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, lo que está diciendo ahí es mentira. ¿O realmente existen tres personas en la divinidad? Entonces, me dijo, voy a conversar con mis superiores, dijo, lo voy a preguntar. Bueno, el modalismo ven a Dios como una manifestación y Dios, perdón, a las personas de la divinidad como una manifestación. Dios se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Esto lo vemos en por ejemplo, en la página de Billy Buster, dice que creen en la Trinidad, creen en la manifestación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La manifestación. ¿Se fija? Entonces, eso es modalismo. Eso es una herejía que ya fue condenada hace muchos siglos atrás por la Iglesia y que hoy día sigue siendo condenable. Bueno, relegan también al Padre.
Hijo y Espíritu Santo a una mera creación. Esto es terrible. O sea, con esto eliminan toda posibilidad de salvación. Lo vamos a ver en la próxima slide. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo una mera creación. Es decir, no son Dios. Un Dios que es creado no es Dios. Así de simple. Un ser que ha sido creado es una criatura, no es Dios. Bueno, algunas consideraciones cristológicas también, porque también afectan la doctrina la doctrina de Cristo, ¿no es cierto? De la persona y obra de Cristo. Primero quitan la divinidad de Cristo y lo reducen a una criatura del mismo modo que lo hacen los testigos de Jehová, del mismo modo. Ellos dicen, hace poco tuve una conversación con un testigo de Jehová que me decía, no, si nosotros creemos que Cristo es Dios. Eh, y yo le hacía la pregunta, ¿pero ustedes creen que Cristo existió por toda la eternidad junto al Padre? Me decía, no, ahí está la diferencia. Ellos creían que Cristo en algún momento llegó a ser Dios. Y eso no es ser Dios, eso es quitar la divinidad de Cristo. Y por lo tanto es una herejía. Eh, lo que dice en eh, Colosenses capítulo 1 versículo 15, ¿no es cierto? Donde dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí no está diciendo, no está, ese pasaje, ese versículo 15 hay que interpretarlo conforme a lo que dice los siguientes versículos, y no solamente lo que dicen los siguientes versículos, sino lo que dice toda la escritura. Y toda la escritura apunta a que Jesús es Dios eterno, que no es una creación. Cuando habla de ¿no es cierto?, de que Jesús, eh, un segundo, que Jesús eh, es el primogénito de la creación está, hay que verlo conforme al contexto, hay que ver qué dicen los siguientes versículos. En él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas. Ese versículo ellos no lo consideran. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, antes de toda la creación. Y todas las cosas en Él subsisten. Cuando habla de que Él es el primogénito de toda la creación, es, habla de su preeminencia, que Él está por sobre toda la creación. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud. Em, bueno, recogen también respecto de las consideraciones cristológicas, ¿no es cierto? Recogen la herejía del subordinacionismo. Esta herejía de los primeros siglos, siglo segundo, eh, indica que Cristo es subordinado del Padre y del Espíritu Santo, Madre, ¿no es cierto? Por supuesto, el Hijo va a estar subordinado al Padre y a la Madre, en términos de lógica. Entonces ellos recogen esta herejía también, y también la herejía de Arrio, que indica respecto de Cristo, ¿no es cierto? Indica que Jesús no es coeterno con el Padre, es un ser creado.
Es como una amalgama de herejías. Bueno, ¿qué más? Recogen la herejía del modalismo. El Hijo indican ellos que es una manifestación de Dios. Eh, el Hijo de Dios, indican ellos, esto lo dice Billy Buster, el Hijo de Dios se vacía de su gloria, se limita a sí mismo con un fin misional. Eh, perdón, lo que indica Billy Buster es que Jesús, el Hijo de Dios, se vacía de sus atributos y eso es despojar a Cristo de su divinidad, es quitar su divinidad, ¿ya? Lo que realiza Jesús no es vaciarse de sus atributos, no es vaciarse de su divinidad. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto? Que el Hijo se vació. Eh, Sin embargo, ese vaciamiento del Hijo tiene que ver con que Él se vacía de su gloria, se limita a sí mismo con un fin misional, con el fin de cumplir la misión que le había sido encomendada. Algunas afirmaciones cristológicas: Cristo es eterno, es inmutable, es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Cristo es creador, es sustentador y preservador. Cristo es juez, es perdonador de nuestros pecados. Cristo es Señor y Cristo es Dios. Recibe adoración, es digno de recibir adoración. Cristo es Dios. Ahí están todos los pasajes que afirman la divinidad de Cristo. Quise agregar también esa parte. Bueno, respecto de la salvación, la doctrina de la salvación, al reducir la divinidad de Cristo, eliminan la salvación de la humanidad, ya que si Cristo no es Dios, no es suficiente su sacrificio para suplir, perdón, nuestra infinita culpa por medio del sacrificio en la cruz. También, al ser un ser inferior, no podría sustentar la iglesia. Es más, lo que ellos dicen es que la iglesia ya no es cuerpo de Cristo, sino es que es cuerpo del Espíritu Santo. Como decía hace un momento, que en alguna parte indica Liz Ney de Font, ¿no es cierto? Indica que en alguna parte se perdió su cuerpo. Ella no tiene idea dónde se perdió, pero se perdió. Eh, es una herejía, ¿ya? La iglesia es cuerpo de Cristo, es templo del Espíritu Santo, pero no es cuerpo del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Hay una confusión ahí. En Primera de Corintios capítulo 3 habla acerca de esto. Cómo la comunidad de creyentes son ellos eh, templo del Espíritu Santo. Y el que destruyera el templo, dice, Dios le destruirá a él. La iglesia como el templo del Espíritu Santo, la eh, congregación, la comunidad de creyentes como el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Bueno, algunas conclusiones. La falta de estudio conservador y sistemático en las iglesias por parte de sus líderes traerá consigo la incorrecta interpretación de la Biblia, sobre todo en temas complejos como la doctrina de la Trinidad. Otra doctrina compleja de comprender también la unión hipostática. Eh, y si no existe una formación sistemática, eh, van a ser estos personajes ciegos, guías de ciegos. Es necesaria la formación, es necesario poder estudiar de manera sistemática las escrituras. Y aún así, aún cuando nosotros estudiamos este tipo de doctrinas tan complejas, llega un punto, así como lo hizo Martín Lutero, estudiando la doctrina de la Trinidad, Martín Lutero dice: yo, la verdad es que debo ser sincero, no comprendo a cabalidad la doctrina
Por lo tanto, solamente me resta aceptar la doctrina de la Trinidad. La acepto por fe, indica este gran varón de Dios. Otra doctrina, la doctrina de la unión hipostática, no me gusta, no quisiera imaginar qué es lo que dirían acerca de esa doctrina. Espero que no se involucren en esa doctrina tan maravillosa. Y la terminen tergiversando. Y mucha gente, si esto es lo más triste, que mucha gente está hoy día aceptando como una maestra a esa señora y también a todos esos personajes, ¿no es cierto?, que nombré al principio, los están aceptando como maestros. Es triste, es triste. Bueno, así como las herejías liberales, la teología liberal, ¿no es cierto?, se alejó de las doctrinas aceptadas por el cristianismo histórico, por esa enseñanza basada en la enseñanza de los apóstoles. Así como ellos, los neopentecostales se han alejado de la ortodoxia, se han alejado de la ortodoxia, por lo que no deberían ser considerados cristianos. Pueden usar cualquier otro nombre, ¿ya? Pero las iglesias cristianas históricamente han aceptado doctrinas esenciales en común, han aceptado doctrinas esenciales en común. Y cuando alguna rama del cristianismo se desvía, considerando eh, otras doctrinas erradas, ya no creo, no sería eh, adecuado llamarlas cristianas. Bien, pues eso ha sido un abrazo, bendiciones.